La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Biblias al capítulo 1 de la epístola de Pablo a la iglesia en Roma y a la ciudad de Roma. Pero antes de entrar allí quiero decir 2 o 3 palabras que tienen que ver con este viaje que hicimos este grupo de hermanos de 13 países distintos de la América Latina. Le mencioné el haber llegado al Gólgota, a la tumba del jardín. Pero otra de las expresiones conmovedoras fue la de llegar al muro de los lamentos, donde hay gente lamentando y llorando y suplicándole al Señor constantemente. Y luego nos entramos por un túnel que se ha abierto. La última vez que estuve allí fue hace 20 años. Esos túneles no estaban allí. Hoy día están. Y el túnel se abre a lo largo del muro de los lamentos y uno entra sabiendo que la mezquita del domo, que es un domo dorado, está encima y que al entrar en el túnel uno está caminando a lo largo de la muralla del templo de Herodes, que fue edificado durante el tiempo de Herodes, pero destruido en el año 70. Y entrábamos hasta que llegamos a un lugar y nos dijeron, cuando vean allí abajo van a ver los muros que quedan del templo de Salomón. Así que nos fuimos para atrás 1300 años. Así que no es algo que uno lee, es algo que uno ve. Y no se sabe lo que han descubierto allí, en lo que hay debajo de todo ello. Pero sí es lo que construyó Salomón, que fue el deseo del rey David. El glorioso templo de Salomón. Es conmovedor ver la historia de 2000 años, 2500 años a la vista. Luego pasamos no a un museo, sino lo que ha edificado el pueblo de Israel en lo que se llama el Yad Vashem. Yo estuve allí hace 20 años. Lo han reconstruido por tanta data que hay. Y este año se está celebrando, esta semana pasada, los 70 años de la liberación del pueblo judío del Holocausto y de Auschwitz. Allí murieron casi 2 millones de judíos, pero en los demás campos de concentración, en las cámaras de gas, de hambre, de enfermedades, murieron 6 millones de judíos. Hablando así de la maldad humana, y circulamos viendo los recuerdos que habían traído parientes, hijos, nietos, familiares de los que murieron allí. Y llegamos a un domo donde a lo largo de las paredes estaban las carpetas con las historias de cada uno de los 6 millones que habían muerto en las cámaras de gas. Cada uno su expediente. Cada caja con 500 expedientes. 6 millones de judíos. Y luego el domo donde estaban las fotografías de todos estos que habían muerto. Allí. No podemos olvidar lo que el ser humano hace con otros. No podemos olvidar la maldad que hay en el corazón del ser humano. Y con este pueblo tan particular que se le
dio de nuevo en el año 47, 48, por órdenes de las Naciones Unidas, el lugar donde han edificado este estado de la nada. No podemos olvidar los millones que murieron en las manos de Pol Pot en Camboya por la maldad humana. No podemos olvidar millones que han muerto en las guerras humanas. La maldad, el pecado. Y necesitamos ver lo que dice Pablo acerca de ello. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y la ira de Dios viene sobre la sociedad humana. Y es lo que vamos a leer ahora en Romanos 1:20. Habiendo conocido a Dios desde la creación, con la conciencia, con la historia, con lo que Dios ha hecho, el hombre le da la espalda a Dios. Y a partir de allí tiene que vivir las consecuencias de darle la espalda a Dios. Porque ya el hombre ha decidido vivir su vida sin tomar en cuenta al Dios de la historia. Vamos a leerlo. Pablo nos da un retrato en este pasaje. No sé cuánto voy a hacer, pero nos da un retrato de la sociedad humana. La sociedad humana repetida en los imperios pasados. De Babilonia, de Persia, de Roma, de todo lo que ocurrió a lo largo de la historia desde el siglo I hasta el siglo actual. Nos da el retrato de cómo una sociedad llega a su ápice cultural y después se va degenerando porque ha buscado otros dioses y por consecuencia su vida se ha degenerado. Se repite y se repite y se repite. Pero lo que Pablo da es ese retrato. Aquí está el retrato. Véanlo. Vean las consecuencias. Vean lo que hay allí. Porque luego nos va a llevar al capítulo 2 y al capítulo 3, dando la respuesta de Dios ante la pecaminosidad humana. Pero por el tiempo, uno quisiera correr a través de este pasaje a llegar a lo que Dios hace. Porque el pasaje en sí nos mueve. Y mueve el corazón de Dios y nos hace reflexionar y nos hace pensar, porque este hombre da esa macro radiografía de la vida del hombre. Así que veamos lo que dice. Empezamos donde estuvimos hace 2 domingos. Versículo 20. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En la creación, en lo que nos rodea. Y a eso lo hablamos varias veces. Usted necesita pruebas de Dios, vea la creación, vea al ser humano, véalo, entiéndalo, permita que la realidad le diga algo acerca de lo eterno, de lo invisible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano, ¿qué? No tiene excusa, ahí está. Ves la creación, no puedes decir que no sabes que hay un Dios. Y por eso en el capítulo 2, versículo 1, después de darnos este retrato, Pablo dice de nuevo, por eso eres inexcusable, hombre, tú que
A ver, el hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque ¿qué? Lo que juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bien, volvamos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no en la relación personal en que uno le conoce porque uno ha recibido en su vida y ha creído en el Señor, habiendo conocido que hay Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron por lo que es, como a Dios, ni le dieron gracias. La persona humilde, la persona que indaga de sí, empieza a ver lo que le rodea y se postra humildemente delante de Dios para reconocerle, para entender. En el año 70, algunos me han oído decirlo, fui capellán aprendiendo a ser capellán en un hospital en Texas. Y una noche me tocó estar de guardia y a las 2 de la mañana me llamaron para decirme, venga para consolar a la familia porque se murió el niño de 4 años. El que entró fue el médico, famosísimo por los trasplantes de corazón, operaciones de corazón abierto, Denton Cooley, y les dijo, no pudimos hacer más de lo que hicimos. Era algo que ya no conocíamos que tenía su hijo. Aquí estaba un hombre que estaba dispuesto a humildemente reconocer, porque después le dice, lo único que les queda es ser sencillos y humildes delante de Dios, quien es el creador de los cielos y de la tierra. Aquí está este gigante de la ciencia reconociendo al creador. Sino que envanecieron en su en sus razonamientos. Ya este es el hombre apartado de Dios, el hombre que niega a Dios, el hombre que no quiere tomar en cuenta al Dios de la historia, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y asume esa posición delante de la creación y empieza a razonar en todo su envanecimiento acerca de su capacidad de dirigir la historia. Ahora sí puedo dirigir la historia. Tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos llegar a la luna, podemos llegar a los planetas, podemos investigar y sabemos todo lo que hay. Y empieza el hombre a lucubrar, a envanecerse. Y Pablo dice, ¿y su qué? Y su necio corazón fue ¿qué? Por necio quiere decir su corazón bruto, que ya no podía comprender lo eterno. Y por eso se dedica a pensar que tiene las respuestas. Su corazón, que es el asiento de sus sentimientos, de su intelecto, de su voluntad. Ese corazón separado de la fuente de la vida y de toda comprensión humana, se entenebrece y ya no tiene la capacidad de estar en contacto con aquel quien es la luz del mundo, quien creó todas las cosas y que nos invita a tener una relación con Él para que podamos entender el fundamento espiritual, el fundamento de la vida, al tener un contacto con Él en nuestra meditación y en nuestro conocimiento personal de Él. Pero eso se acabó. El corazón, la palabra que usa Pablo es que ¿se qué? Entenebrece. Por eso es que hay tanta gente cuando llega a los pies del Señor y se rinden delante de Él, se quebrantan espiritualmente,
ven su pecaminosidad, su soberbia, su orgullo humano, se humillan delante de Dios y empiezan a decir, ahora entiendo. No podía entender eso antes. Ahora la luz de Dios empieza a alumbrar su corazón y empieza la vida a tomar una nueva dimensión porque puede entender lo que no podía entender antes. Sigamos, versículo 22. Profesando ser sabios. Tengo la última expresión filosófica, o la última expresión científica, o la última expresión ideológica, o la capacidad de manejar el poder. Y así profesamos ser ¿qué? Sabios. Nos encontramos con lo que creemos nosotros ser las soluciones para la problemática humana, separados de la fuente de toda sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No comprendieron la vida en su máxima dimensión, en su relación con Dios. Ahora viene el proceso. Siendo que es así, Pablo nos va llevando por etapas. Y estas etapas van de una a otra, y llega en el último versículo 32 a la última frase que dice, este es el ser humano. Se atreve a pensar de esta manera. Vengamos pues al versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿en qué? En la semejanza de una imagen de un hombre corruptible. No quiero lo incorruptible, quiero lo que, lo corruptible. Porque aquí, así, si ese Dios es corruptible, ya Él me va a permitir hacer lo que yo quiera. Pero si es incorruptible, me voy a ver en el espejo y voy a ver cuál corrupto soy. Si Él es luz y me veo en el espejo, veré la oscuridad de mi propia vida. Si Él es amor, me veré en el espejo y veré lo que hay aquí de odio, de rencor, de sinsabores. Y podríamos hacer una lista interminable. Pero se hacen semejanzas ¿de qué? ¿De qué? De imágenes del hombre corruptible. Si eso no fuera suficiente, diría, Pablo sigue diciendo, y se hacen semejanza ¿de qué? De aves y de cuadrúpedos y de reptiles y de lagartos y de pajaritos y todo lo demás. Creamos estas cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, algún muchacho, algún estudiante en el mismo año, es que yo puedo adorar esta piedra y es Dios. Y uno se queda atónito de que el ser humano pudiese pensar que una piedra o la imagen de un cuadrúpedo, como lo que hicieron los israelíes cuando Moisés sube al monte Sinaí, allí abajo Aarón, un pobre hombre, se deja llevar por la concupiscencia de los hombres, toma el oro de las joyas, crea un becerro de oro y todos empiezan a danzar y tener allí sus relaciones dionisíacas frente a un becerro de oro, adorándole, creyendo que el becerro le pudiese dar una respuesta. Bueno, toda la mitología griega, toda la mitología romana, es bonito leerlo
porque uno dice, esta es parte de la historia, pero de verdad se postraban ante las estatuas y ante las imágenes de las semejanzas, o al revés, las semejanzas de las imágenes de todo esto que es corruptible y simplemente que es parte de la creación de Dios. El ser humano no quiere enfrentarse con el Dios incorruptible. Preferiría crear su propio Dios a su imagen y su semejanza para poder adorarle. Y por eso encuentras 1000 diosesitos en los altares hindúes. Por eso hay todos los santos a quienes la gente les adora, toda la santería, toda la brujería, todo lo demás que puede haber. Y eso no es solamente algo venezolano, eso es parte de la realidad mundial hoy en día. El culto a los dioses en que el hombre suplanta sus propias posiciones, ideologías, pensamientos ante la realidad de un Dios incorruptible. Leamos. Y cambiaron la gloria del Dios que incorruptible en semejanza que de imagen de hombre corruptible que lo dije la última vez cuando la campaña de Eugenio Jiménez en el Nuevo Circo estaba lleno el Nuevo Circo, el año 61, no cabía nadie por dentro, pero como había el panfleto con la fotografía de Eugenio, estaban debajo de las gradas con la vela orándole a la foto, creyendo que de alguna manera habría algo de poder en la foto de la persona. Y era la realidad, eso es lo que estaba haciendo la gente. De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 24. Por lo cual. Ok, me voy a detener allí, porque aquí viene esta frase, por lo cual que también que Dios los entregó. Véanlo de esta manera. Mis conversaciones con padres, madres, han hecho todo lo que pueden hacer por su hijo. Hacen todo lo que pueden hacer para rescatar al muchacho, para devolverlo. Los envían a centros, los envían a hospitales, los apartan de la realidad, se mudan a otra ciudad, se van y aún así el muchacho sigue y el padre siente que se han agotado todas sus capacidades y dice, ¿qué puedo hacer, pastor? Y muchas veces, o algunas veces, la respuesta mía es, entréguelo. Entréguelo. Que viva la plena consecuencia de su conducta. Eso no es fácil. Pero es cuando el papá o la mamá cortan y dejan que la persona viva la consecuencia de su propia manera de ver la vida, en que llega el muchacho o ella a decidir, no quiero seguir así, voy a buscar ayuda por mi cuenta o ya no me importa nada. Decisiones en que decidimos encontrarnos con Dios o no. Y por eso muchos de ustedes han vivido esa experiencia en su vida personal, en que ya nadie daría un centavo por la vida suya y usted se enfrentó a lo peor. Y allí, volviendo en sí, usted dice, aunque me cueste mucho trabajo, voy a volver a las raíces espirituales y voy a volver
a mi relación con Dios. Dios no quiere echarte, pero muchas veces llegas allá y vives la consecuencia de aquello, y ahí es cuando te acuerdas de la misericordia y de la bondad de Dios y que hay un lugar para ti en el corazón de Dios. Veamos. Por lo cual Dios los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es lo que uno se imagina, en lo que uno piensa, en la voluntad de uno. Eso es lo que anda aquí adentro de la vida, pero llega el momento en que se pasa de allí a las inmundicias, dice Pablo, del corazón, de modo que ¿qué? Deshonraron entre sí sus ¿qué? Sus propios cuerpos. Pablo vivía esto constantemente en Éfeso, en Roma, en todas las ciudades. Esto era parte normal de la conducta y de la cultura del momento. Pero se ha repetido y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo en toda la historia humana, que el ser humano, que no tiene ninguna clase de contención por su fe y por sus valores religiosos y morales, espirituales, simplemente se va deslizando por su cuenta a las distintas conductas que Pablo aquí describe. Eso no quiere decir que no puede volver. Pero es lo que ocurre en cada sección y cada área de la sociedad humana. Deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Seguimos. ¿Quieres quedarte con ese versículo? Ya que cambiaron, ¿qué? La verdad de Dios. ¿Por qué? Por un Dios falso. Por la mentira. Prefiero vivir en la mentira que enfrentarme con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios exige que yo tome una decisión. ¿Sigo a Dios o lo niego? Prefiero cambiar la verdad por la que mentira, honrando y dando culto a las ¿qué? ¿Cuáles criaturas? Reptiles, aves, cuadrúpedos, semejanzas, estatuas y todo lo demás, el cual es que, antes que dando culto a las criaturas, antes que ¿qué? Que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Pablo está ahí cargado de todo lo que está diciendo y da esta frase del ser humano que se aparte de Dios, pero firma la bendición de estar en las manos de un Dios bendito por los siglos de los siglos. Versículo 26. Por esto, un pasito más. ¿Cuántos han leído La Divina Comedia de Dante Alighieri? Bueno, léanselo. Ahí va un círculo, va a otro círculo, va a otro círculo, va a otro círculo, hasta que llegas allá abajo al purgatorio y tratas de empezar saliendo del infierno al purgatorio para ver si puedes volver al paraíso. Léanse. Pero aquí está un retrato de una de las películas famosas cuya actriz acaba de morir hace 2 semanas, la principal. ¿Cuántos vieron la película La Dolce Vita? Ay, ustedes. Soy tan viejo. Yo lo vi por allá en el año 65, por allá. Bueno, es un retrato de la sociedad. Un retrato de Europa, de los Estados Unidos, del África, de todas las sociedades. Y te pasea por una vida decrépita, degenerada, de todas clases. Aquí Pablo dice, y pues aún sus mujeres que cambiaron el uso natural por el que es que contra
natura. Y versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la que mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida. ¿A qué cosa? A que se apartaron de Dios. El extravío, se extraviaron de Dios. Entonces esto es como una consecuencia, por lo cual. Y usted diría, ok, está bien, pero yo quiero decirle un poquito más del por lo cual. En el siglo XX, el aborto, eso había, pero el aborto, ¿sí o no? La pastillita que se llama éxtasis, que la gente pierde noción de todo y ahí se va. Y cuando salen de allí, han sido violados o han violado, han vivido un momento terrible en su vida. O los que se han desprendido de sus hijos porque quieren vivir la vida a su manera y no quieren la responsabilidad de amar y criar a sus hijos. O la drogadicción. ¿Por qué la drogadicción? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando empiezas a consumir drogas, pierdes toda noción de la verdad, de lo moral, de lo inmoral. Ya haces lo que quisieras hacer. Y la degeneración delincuencial, los delincuentes. Un mundo que hoy día no conoce la verdad y la puede separar, y que la gente vive intercambiándose esposos y esposas. Esto es pálido lo que dice Pablo ante lo que ocurre aquí en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, ay, pastor, homosexualidad, lesbianismo. Mire, ya eso es una etapa allá. ¿Lo hay? Sí lo hay. ¿Hay gente que está allí? Sí hay gente que está allí. ¿Están sufriendo? Sufren. ¿Están tratando que las leyes les favorezcan para sentirse un poco mejor? Pero es solamente cuando empieza uno a reflexionar y salir del extravío a la verdad, es que uno puede encontrar que puede haber una solución y una respuesta, y que la presencia de Dios como la verdad en la vida ayuda a que la vida se pueda empezar a contener y enderezar de nuevo. Y es la función que uno vive como pastor. ¿Por qué siguen esa conducta? Es que es difícil. Si tu vida ha sido una mentira y vienes a los pies del Señor, no es fácil que toda tu vida vuelva a la verdad. Y cuesta tiempo, cuesta perdón, cuesta reconstrucción. El alcoholismo, ¿cuánto cuesta para que un alcoholizado que ha destruido su familia, que ha destruido su afecto natural, pueda volver en sí y volver a la paz que solamente la puede dar la presencia de Dios en su vida? Y para eso está la iglesia, para que la gente pueda volver, para que la gente pueda sanarse, para que la gente pueda empezar a encontrar luz para su vida, esperanza en el presente y esperanza en el futuro. Nadie aquí puede juzgar a nadie, porque aquí todos hemos estado fuera de la presencia de Dios, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Versículo 27. Tengo 5 minutos. Ok, versículo 28, por favor. Ese vamos a decir el tercer eslabón de Pablo. Olvidarnos de Dios. Creamos nuestros propios dioses, nos rendimos culto ante otros, empieza el desliz, etcétera, 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 etcétera. Y ahora dice, y como ellos, léalo conmigo, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir eso? La gente está diciendo,
yo no voy a aprobar esa idea de tener en cuenta a Dios. ¿Por qué lo voy a tomar en cuenta? Yo, obedecer a papá y mamá, lo voy a tomar en cuenta. ¿Cree usted que yo voy a creer una idea antiquísima de que hay un Dios? No, hombre, nosotros podemos controlar nuestra vida, llevarla adelante y hacer lo mejor que podemos y crear un futuro y quizás algún día pueda vivir eternamente con una inyección que me pongan. Y por eso Walt Disney todavía está esperando en una panela de hielo a ver si sale la vacuna y que pueda volver a la eternidad presente en este cuerpo marchitado, decrépito, que es el suyo y que es el mío. Y como ellos, ¿no qué? ¿No qué? No aprobaron tener en cuenta, o sea, no lo meten dentro de la ecuación. No me metas en la ecuación a Dios, porque si meto a Dios en la ecuación o en la fórmula, me sale otra cosa y yo no quiero que me salga otra cosa. Yo quiero que me salga lo que yo quiero. Si meto a Dios, empieza a desbaratar todos mis planes y tengo que vivir la vida de otra manera. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Bueno, antes... Dale, pues. Dios los entregó a una mente que reprobada. Wow, esta palabra reprobada. Una mente que no conoce la diferencia entre el bien y del mal. Una mente que no conoce la diferencia entre la bondad y la maldad. Una mente psicópata, sociópata. Una mente que dice, ¿y por qué tú dices que eso es bueno cuando a mí me parece que es malo? Ese es el relativismo actual de la sociedad humana. El relativismo simplemente hace que usted viva a su manera, yo vivo a mi manera, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, pero no me gusta lo que tú me haces a mí. Entonces, sí, ¿por qué? Yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. ¿A ti qué te importa lo que yo haga contigo si a mí no me importa lo que tú haces conmigo? Y empieza la loquera moral y ética en que la mente reprobada no tiene linderos, no tiene ninguna clase de estructura moral, no tiene ninguna clase de organización espiritual ni académica, nada. Todo cambia según las olas de la vida. Dios los que... ¿Eso quiere decir que Dios es el culpable? No, sino que esta es la consecuencia. Si me sacas a mí de la ecuación, dice Dios, vive el camino de tu vida. Empieza así con un culto idolátrico, un culto a los animales, un culto a lo sensual, un culto a la degeneración total, a la destrucción de la vida del ser humano, como lo que he mencionado, y como ya no hay ningún otro valor y quiero sacarle, usted sabe, usted lo ve en la película, donde hay miles de personas en una fiesta, en tipo discoteca, etcétera, y todo el mundo está allí a las oscuras y apenas ¿qué ocurre allí? Con las drogas y con todo lo que corre allí en medio de las decenas de miles de personas en un lugar donde no hay límites de ninguna clase. Y no se le puede imponer límites, porque la gente está en un contexto legal, todo el mundo sabía que fueron, bien, los entregó a una ¿qué? Mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? No convienen. Los leemos, las cosas que no convienen. Esto tiene que ver con la espiritualidad suya. Una de estas o 5 de estas 21 menciones puede tocarle la vida a usted. Y Pablo dice al final que es digno de muerte. Porque todo esto es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? O sea, separación de Dios.
Entonces, yo sé que ustedes están en Cristo y que Dios les ha perdonado su pecado, pero si usted sigue en esta clase de conducta, usted está endureciendo su corazón y se va a volver cínico en la fe. Y el cínico en la fe dice, la gente hace lo que quiere y Dios toma una mandaria para quebrar el cinicismo y hacer que quebrantado usted vuelva a ser sencillo y puro de corazón. Y eso es Dios con usted. Veamos la lista. Poco fuerte, agárrese de la silla. Puede ser que usted esté en esa lista. Ok, lo leemos. ¿Estando qué? Atestado. ¿Qué quiere decir atestado? Hasta la coronilla. Hasta aquí, ya no aguanto más. ¿De toda qué? Esta es la sociedad. Es un retrato de la sociedad. Venezolana, sí. Brasilera, sí. Africana, sí. Europea, sí. Gringa, también. O sea, para que nadie vaya a decir Samuel está. No, esta es la sociedad humana separada de Dios, que le da la espalda a Dios. Y es solamente por la gracia de Dios que usted fue sacado de allí y empezó a vivir una vida nueva. Y dele gracias a Dios, porque empieza la reforma de la vida de uno. Bien, ¿atestado de qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Ninguno de ustedes soberbio. Altivo, inventores de qué? De males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto es una cosa legal. Esto es una cosa, el juicio es una decisión legal de Dios. El que viola las leyes de Dios paga con su vida espiritual la muerte, la separación de Dios. El hombre está en esto, que, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son que dignos de muerte. Separación de Dios. Si no fuera por Jesús, si no fuera por la cruz, si no fuera por aquel quien pagó en su lugar, si no fuera por aquel quien nos perdonó de nuestro pecado, usted no podría estar aquí tranquilo. Usted estaría buscando paz para su alma, alivio de la angustia. Dignos son de muerte. Justificados pues por la fe en la obra de Él, sois ¿qué? Salvos. Justificados pues por la fe. El justo por la fe vivirá. Por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Alguien dirá, pero yo he caído en algo de eso. Habiendo amado y habiéndome entregado al Señor. Yo me he visto en alguna de esas cosas.
Y me siento mal cuando me veo en esas conductas. Siento un vacío tremendo. Siento que he roto algo muy especial. Y es verdad. Y necesitas humillarte delante de Dios. Hay algunas clases de situaciones son problemas emocionales, pero la mayoría no es problema de emocional o que heredaste, que si tu papá, que si tu mamá, que si esto, que si lo otro. Es simplemente que necesitas humillarte delante de Dios, arrepentirte, confesar tu pecado delante de Dios y Él te perdonará y te devolverá un espíritu recto delante de la vida. Aleluya. Y termino. No leí la última frase del mismo versículo. Después de toda esa lectura y de todo lo que dice Pablo de los que practican, la palabra practicar es importante, tales cosas, sino que lo peor es que también hay aquellos que les parece bonita cosa la conducta de los demás. Se complacen con los que las practican. Ese es el último escalafón de complacerse al ver la maldad de otros o el pecado de otros, en vez de decir un momento, ven acá, hay un lugar para ti en el amor de Dios, en la cruz de Cristo. Puedes empezar a vivir una vida nueva. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.